El Chevrolet Corvette. Uf, qué nombre. Hay pocos coches que digan tanto con solo nombrarlos, ¿verdad? Y es que durante más de 70 años no ha sido solo un coche, que va, ha sido todo un icono americano. Desde que apareció allá por el 53, ha sido el símbolo del rendimiento, del estilo y de esa actitud tan americana. Y esto nos lleva a la gran pregunta, claro. ¿Cómo es posible que un modelo no solo aguante, sino que siga siendo relevante y deseado durante 7 décadas? La respuesta, os lo aseguro, no es solo por su diseño o por la nostalgia. La clave de verdad, el secreto de su longevidad, no está únicamente en la potencia bruta del motor, está en la ciencia, en toda la ingeniería y la ciencia de materiales que han estado detrás de cada nueva generación. Bueno, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por el principio, por los orígenes revolucionarios del Corvette, porque todo arranca con un material que, literalmente, cambió las reglas del juego. A ver, situémonos. Acaba la Segunda Guerra Mundial y el mercado de los deportivos lo dominan los europeos. Pero un diseñador de General Motors, un tal Harley Earl, se dio cuenta de que ahí había un hueco. Tuvo una visión: crear el gran deportivo americano. Y para que esa idea no se quedara en un simple dibujo, tomaron una decisión que fue, radical. En lugar del típico acero, apostaron por un material compuesto. ¿Qué es eso? Pues básicamente es como una receta. Mezclas varios ingredientes para conseguir algo mucho mejor que cada uno por separado. Y ojo, que estamos hablando de los años 50. Usar esto para la carrocería de un coche que se iba a vender en masa era literalmente algo de ciencia ficción. Y el resultado fue este, el Corvette C1 de 1953. Su carrocería, hecha de fibra de vidrio, no solo era superligera, sino que permitía crear esas curvas tan fluidas que eran imposibles con el metal. Y esto lo demuestra. Desde el minuto 1, la innovación en los materiales fue tan importante para el Corvette como su propio diseño. Claro que una carrocería tan innovadora necesitaba un corazón que estuviera a la altura, y eso nos lleva directamente al segundo pilar de la leyenda del Corvette, su motor. El motor V hecho de bloque pequeño, el famoso Small Block, se convirtió en el alma del coche. Lo que me parece fascinante de esta cronología es la velocidad a la que evolucionó todo. En solo 2 años, entre el 55 y el 57, pasó de ser un motor muy bueno a ser toda una leyenda de la ingeniería. El punto de inflexión llegó en 1957. El motor alcanzó esa cifra mágica, casi mítica, de 1 caballo de potencia por cada pulgada cúbica de cilindrada. Para que nos hagamos una idea, en aquella época eso era una proeza de ingeniería absolutamente asombrosa. Fue el hito que cimentó para siempre la reputación del Corvette como una máquina de alto rendimiento. Vale, ya tenemos la base. A partir de aquí, las siguientes décadas se centraron en perfeccionar esa fórmula. Entramos en la era en la que el Corvette se consolida como un superdeportivo de talla mundial, llevando el concepto de motor delantero hasta sus límites. El mantra de los ingenieros desde la generación C5 hasta la C7 era muy simple de decir, pero increíblemente difícil de conseguir. Hacerlo más ligero, más rígido y, por supuesto, más rápido. Y para poder manejar potencias cada vez más bestias, la ciencia de los materiales tuvo que volver a escena. La fibra de vidrio ya no era suficiente. Se empezó a tirar de compuestos mucho más avanzados, como la fibra de carbono y la aramida. Materiales casi de la industria aeroespacial. Esto permitía construir un chasis muchísimo más rígido y ligero, algo clave para poder controlar la potencia brutal del motor y mejorar el comportamiento en curva. Y vaya si había potencia que controlar. Es que si nos fijamos en los números, la cosa es de locos. En apenas 15 años el salto de rendimiento del Corvette fue, increíble. Pasamos de los 405 caballos del C5 o Z06, que ya eran una pasada, a los 755 del C7 ZR1. 755, una auténtica barbaridad. Esto fue, sin duda, la culminación de la era del motor delantero. Pero claro, para seguir evolucionando, a veces hay que romper con todo. Y eso es justo lo que hizo Chevrolet con la 8ª generación, protagonizando el cambio más radical en toda la historia del Corvette. ¿Y cuál fue el cambio? Pues mover el motor, quitarlo de delante y ponerlo justo detrás del conductor. ¿Por qué? Por pura física. Un diseño de motor central concentra el peso del coche justo en el medio. Y lo importante aquí es que eso mejora la tracción de una forma brutal, además de la agilidad y la respuesta del coche. Llevó el rendimiento a otro nivel. ¿El resultado práctico de esta revolución? Pues que el C8 Stingray es capaz de ponerse de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos. Es una cifra que lo mete de lleno y sin pedir permiso en el territorio de los supercoches más exóticos y caros del mundo. Y con esto llegamos a hoy. El viaje del Corvette es, como hemos visto, una historia de evolución constante, de no tener miedo a reinventarse una y otra vez, pero sin perder nunca su esencia. Si lo repasamos es impresionante. Fue el pionero con la fibra de vidrio.
Hizo del V8 Small Block una auténtica leyenda. Lideró el uso de materiales avanzados en coches de producción en serie, y cuando parecía que la fórmula no daba más de sí, tuvo la valentía de cambiarlo todo. Esta cita yo creo que lo clava. A pesar de todos los cambios, que han sido radicales, de la fibra de vidrio al carbono o del motor delantero al central, el espíritu del Corvette, ese ADN de innovador americano, sigue ahí, intacto. Y es que la evolución no para, ni mucho menos. Con la llegada de modelos como el E-Ray, que es híbrido, el Corvette se está metiendo en otro jardín completamente nuevo. Así que la pregunta que nos queda es, ¿cuál será el siguiente paso para este icono que no deja de reinventarse?